Mi saludo. En el año 1942 muere aquí en Santo Espíritu una de las figuras más importantes del comunismo, del sindicalismo y del trotskismo que atravesó la escena pública y política cubana. Sandalio Junco, un hombre que venía del asunto fundador del Partido Comunista, 1925, que venía incluso antes porque se había formado en toda esa inquietud del anarcosindicalismo y fue depurando sus ideas, fue consiguiendo una mejor ubicación del curso de su pensamiento y llegó a representar una de las figuras más susceptibles de ser encontrada del comunismo en Cuba. Sandalio Junco. Ese hombre llegó un día aquí a Santo Espíritu, o anunció que venía aquí a Santo Espíritu, y de eso hablaré más adelante, pero lo fundamental es que se conozca por qué vino Santo Espíritu. Y no solo por qué vino Santo Espíritu, sino porque la noche antes de que pretendiera hablar en este espacio, que fue entonces el ayuntamiento de la ciudad, circulaban por esta ciudad muchas expresiones gráficas. Y una de ellas, la más importante, decía: Sandalio Junco no hablará. Hubo personas que no conocían a Sandalio Junco, que no lo conocían. Otras personas decían: ¿y esto qué cosa es? Pero los que sí estaban más identificados con la vida política de entonces, que se percataban de que la persona era importante, y otros decían: pero es que Sandalio Junco vendrá aquí a Santo Espíritu. La palabra de Sandalio Junco se esperaba en esta ciudad, esa noche de 1942, porque entonces, hacía muy poco tiempo, que Sandalio Junco había regresado de la Unión Soviética. Un hombre que había ido allá a la Unión Soviética con la idea de identificarse, de intercambiar con el pensamiento político del comunismo en la Unión Soviética a partir de las ideas que trasladaba desde Cuba. Cosas que no realmente tenían que ver, ¿no? Salvo en lo sustantivo del pensamiento político, pero en lo demás, en el asunto de la identidad, de la identificación y de la aceptación del propósito político de uno y otro lugar, era completamente distinto. Cuando este hombre llega aquí a Cuba, de regreso, de allá de la Unión Soviética, no era el portador de las mismas ideas que había trasladado en su viaje hacia el continente europeo. No, ya no era el mismo, no pensaba igual, porque establece Sandalio Junco una confrontación con las ideas trotskistas y las ideas estalinistas que encontró allí. Las encontró allí. Era un hombre que era la etapa en que el comunismo entonces se debatía en varias tendencias. Tendencias que habían surgido incluso después del triunfo de la Revolución de Octubre, antes del triunfo de la Revolución de Octubre, tendencias que marcaban diferentes derroteros y que en líderes como Lenin encontraban una posición, en Trotsky alcanzaban otra dimensión y en Stalin, para qué decirlo, ¿eh? Pero a partir de todas esas ideas, de toda esa confusión de propósito y de pensamiento, este hombre regresa a Cuba y viene por toda Cuba pronunciando discursos a partir de lo que representaba para él el comunismo entonces. ¿Qué sucedía entonces con el comunismo en Cuba? Y viene a Santo Espíritu, o anuncia venir a Santo Espíritu y comienza a circular por toda la ciudad esa idea contraria. Y que decía, en cuartillas sueltas, Sandalio Junco no hablará. Porque Sandalio Junco estaba dispuesto a hacerlo allí, en ese lugar, que era el ayuntamiento, un salón amplio, un lugar que ha cambiado muy poco, esencialmente en su dimensión, por una parte, y por otra parte en los propósitos arquitectónicos que permiten también un sentido de intercambio público, como lo eran los discursos de los grandes políticos y los políticos menores que atravesaban por esta ciudad. Y allí viene. Pero aquí también las ideas eran conflictivas, eran contradictorias, porque incluso todos los hombres de izquierda no pensaban igual, incluso todos los comunistas no pensaban igual. Y ante esa contradicción venía a enfrentarse ese hombre,
Sandalio Junco, en aquel año de 1942. Y vino con ese propósito. Y llegó, definitivamente llegó a esta ciudad. Cuentan que hubo de todo tipo de aseguramientos, porque era un hombre que estaba amenazado. Podía perder la vida porque existió una voluntad contraria a que Sandalio Junco hablara en Santo Espíritu. Y cuando las personas llegaron, aquí donde estaba la policía en el primer piso, fueron registrados todos. O la mayoría, digo la mayoría, porque el final de la historia refiere entonces que hubo intereses y existieron manipulaciones que facilitaron que algunos fueran registrados y otros no. La mayoría de las personas sí fue registrada. Cuentan por ahí de que hay otras personas que no fueron registradas, incluso de que hubo comunistas que no fueron suficientemente requisados para pasar ese lugar, para entrar a ese lugar. La noche anunciaba que algo verdaderamente tormentoso podía suceder. Y ese salón se llenó esperando la presencia de Sandalio Junco. Todos lo esperaban. Y Sandalio Junco finalmente llegó. Pero finalmente Sandalio Junco, de manera involuntaria, cumplió con lo que la octavilla decía. Sandalio Junco no hablará. Porque en el momento en que Sandalio Junco trató de pronunciar en su discurso, un disparo o dos disparos cortaron su vida. Se acabó la vida de ese líder importante del comunismo internacional, porque era un hombre conocido y reconocido no solamente en Cuba, era también un hombre reconocido en otros lugares y por otros partidos de otros países. Era un hombre verdaderamente importante. Lo que las pugnas no le permitieron desarrollar su vida. Un sentido verticalista de las ideas no se lo permitió. Y allí murió. Isidro Pérez cumplió. Otros cumplieron. Otros fueron menos entendidos y atendidos. Algunos dicen que fueron otros también los que participaron de la muerte. Es asunto que solamente puede fijar la historia, pero que sencillamente es la voluntad de la memoria.